qué llegamos tan temprano? Es mejor así, nos funciona más el cerebro. ¿Qué hacen aquí tan temprano? Vamos. Ay, Domi, no pensé que eras de esa clase de ideales. ¿Y quién es Marx? Es Marx, ¿no? ¿Marxismo? O sea, yo he escuchado cosas de él, pero no lo suficiente. Yo no me quiero quedar con la duda. Pero qué tan buena idea es preguntar a mis profesores. Pensarán que estoy loca. Karl Marx, Alemania 1818, Londres, Inglaterra 1883, nace en la provincia de Rin, zona moderna de Alemania, que sintoniza la Revolución Francesa y que a partir de 1815 pasa a depender de Prusia como más atrasada y reaccionaria. Su familia es judía. Entre los antepasados judíos holandeses de su madre, Henriette Presburg, 1778-1863, hay muchos rabinos dedicados al estudio de las escrituras religiosas. Su abuelo y su tío paterno también son rabinos. Casi todos los rabinos de Trevis desde el siglo XVII pertenecen a la familia paterna de Marx Hirsch. Marx, 1782-1834. Su padre es abogado, adopta el nombre de Ernst al convertirse al protestantismo luterano, obligado por el emperador de Prusia, escapando de las humillaciones sufridas por los judíos tras la recuperación de Alemania a Prusia. Su madre nunca se bautiza, luterana, permanece judía para poder asistir a un colegio primario cristiano. Karl es convertido al protestantismo a los 6 años, incluso en su madurez. Mantiene un fuerte vínculo con sus parientes paternos de Holanda. Marx es un alumno brillante. Antes de cursar filosofía y jurisprudencia en la universidad, estudia bachiller clásico en el Instituto de Segunda Enseñanza de Trevis, 1830-1865. Allí tiene una fuerte formación griega y latina presente en sus futuros escritos políticos plagados de referencia a los clásicos de filosofía y la literatura. Hasta 1835, este instituto es un poco de liberalismo y cultura francesa. Uno de los primeros escritos de Marx que se conserva fue redactado en el examen de grado de bachillerato el 16 de agosto de 1825. Al elegir profesión tiene por entonces 17 años. En Bonn, el joven Karl, impetuoso y romántico, forma parte del club de la taberna. Por entonces el rector de la universidad lo condena a un día de prisión por embriaguez y escándalos nocturnos. También ingresa al club de poetas. En ese tiempo de entusiasmo se bate al duelo y recibe un corte por encima del ojo izquierdo. Con un temor, su padre lo regresa a Trevis y luego lo envía a Berlín. En 1837, Marx escribe una carta en sus primeros textos juveniles que se han conservado. Estás viendo sobre Karl Marx, ¿verdad? Creí que la gente ya te hacía eso. Lo primero que tienes que saber sobre Karl Marx es que nadie nace revolucionario, ni siquiera Marx. Entre 1840 y 1842, el joven Karl tiene en mente ser simplemente un profesor de filosofía. Su amigo Bruno Bauer, con quien proyecta una revista, promete ayudarlo en la Universidad de Bonn, pero Bauer cae en desgracia ante la censura de Prusia y el ascenso de Federico Guillermo. Las puertas de la academia se cierran para Marx. Para obtener aunque sea un título, Karl elige recibirse fuera de Berlín y de Bonn. Pero todo esto lo hizo solo porque yo escuché y vi de alguien también que tuvo un apoyo en la política. Claro, aquí es importante Friedrich Engels. Mira, esto es lo que tengo en un cuaderno, como la gente ahora no disfruta, aprende por separado. Hay amistades a toda prueba que solo se encuentran en las novelas o las películas, pero la amistad de Marx y Engels es real. A lo largo de 40 años, Engels acompaña a Marx, a quien considera un genio, en las grandes luchas políticas de la clase obrera y también lo ayuda en la vida cotidiana. La fidelidad y la lealtad hacia su compañero no tienen límites. Engels siente fastidio por los negocios, ama el estudio de las ciencias naturales, la técnica militar,
la filología y el aprendizaje de nuevos idiomas, aunque detesta despreciar su tiempo en la administración inglesa de la fábrica de su padre. Se sacrifica por su compañero en función de la revolución, mientras Marx escribe gran parte de su obra teórica y científica. Durante décadas, su entrañable amigo lo sostiene económicamente a él y a su familia. Incluso escribe numerosos artículos periodísticos firmándolos como si fuera Marx para que éste pueda cobrarlos. Marx reconoce que sin la ayuda de Engels no hubiera podido escribir El Capital. Entonces, con El Capital dieron sus primeros pasos como revolucionarios. Algo así. ¿Ya dejaste la obsesión o qué encontraste? Algo aprendí con alguien que me enseñó, pero quería datos políticos, algo que realmente me enseñe del marxismo. Oigan, chicas, yo ayer estaba viendo TikTok y es como que se nos haya leído la mente y encontré cosas sobre el marxismo. Así de impactante es la historia que les voy a contar. La sociedad, no el Estado. El método dialéctico es central para Marx. Eso explica que, incluso 30 años después de su primer libro sobre Hegel, Marx no vacila en declararse discípulo de aquel gran pensador. Así lo hace en el epílogo de 1873 a la segunda edición de El Capital. De acuerdo con Hegel, Marx sostiene a lo largo de toda su obra que la dialéctica es montado de existencia dinámico y contradictorio, que atraviesa la historia, los sujetos sociales con sus prácticas y el pensamiento humano. La influencia de Feuerbach. En noviembre de 1843, Marx, recién casado, se marcha de Alemania. La censura oficial había aplastado la Gaceta del Rey. Se traslada entonces con Jenny a París. Allí, a fines de febrero de 1844, aparece una nueva revista capitaliana por Marx y Androl Ruge, de 1802 a 1880. Los anales franco-alemanes. Se publica un único número doble. Tanto Marx como la revista reciben en ese tiempo una clara influencia del filósofo Ludwig Feuerbach, de 1804 a 1872. Como recuerda al final de su vida Federico Engels en su obra Ludwig Feuerbach, el del fin de la filosofía clásica alemana. Por oposición al idealismo de Hegel y a su lógica centrada en el concepto, Feuerbach reivindica el materialismo y la realidad a la que se accede mediante los sentidos. Tanto con el idealismo como el materialismo termina predominando una interpretación del mundo, no su transformación. Como pensador materialista, Feuerbach plantea la esencia del cristianismo de 1841, que no es Dios quien crea al hombre, sino el hombre a Dios. Esta idea le encanta al joven Marx. Lo emplea a su introducción a la crítica del derecho del Estado de Hegel. Aunque yo algo sabía con respecto a lo que pensaba de la religión. En su juventud, Marx analiza críticamente la teología de su tiempo. En Alemania, las instituciones protestantes oficiales, principalmente luteranas, legitiman el orden establecido, como lo hacen en Holanda, Suiza e Inglaterra. Aunque culturalmente enfrentando la Reforma, el catolicismo cumple idéntica función en Italia, Francia y España. Nada muy distinto a lo que sucede hoy en día en todo el mundo. Por eso Marx enjuicia duramente a los que pretenden inculcar en los trabajadores resignación, paciencia, obediencia y mansedumbre, oponiéndose a quienes sugieren al pueblo ofrecer sumisamente la otra mejilla. Marx reclama que los trabajadores dignidad y lucha. Cuando la religión adormece al pueblo, es obvio y expresa la miseria real. Entonces, si crees en Dios, ¿puedes ser marxista? No lo sé. Aquí más abajo dice, teología y revolución.
Si una persona cree en Dios puede ser marxista, este antiguo y añejo dilema ya está saldado. El marxismo es una filosofía de la praxis y una concepción del mundo que ubica en el centro de sus reflexiones el problema político de la revolución y la transformación de la sociedad, no el problema metafísico si el Dios existe o no. Revolucionaria es toda persona que lucha cotidianamente por la revolución, crea o no en Dios. Lejos de cualquier metafísica, el marxismo ayuda a encontrarle sentido a la vida, en esa lucha colectiva contra toda explotación y dominación. Menos mal, ya me había asustado. En serio les digo que debemos ir con la chica que me enseñó. Siento que algo debemos saber. Al final de clases, esperan a la chica que vio ayer Daphne. Esperan por 1 hora y no aparece nadie. Entonces deciden salir de la facultad. ¿Saben qué? Creo que deberíamos leer sobre el comunismo y el socialismo. Miren, ella es la chica que me enseñó sobre el marxismo. ¡Hola! ¿Nos puedes explicar más sobre el marxismo? Es que seguimos sin entender. Antes de empezar, tienen que entender que el marxismo es parte de todo lo que saben hasta ahora, que han leído y visto. Es como un todo. Las ideologías tiñen cada una de nuestras palabras, gestos y opiniones. Por más que estos aparenten ser ingenuos, cada observación de la vida cotidiana y del sentido común, por muy inocente o occidental que parezca, está vestida por una concepción del mundo. Es imposible una visión desnuda de la realidad. Miramos el mundo siempre a partir de un filtro y una lente, la ideología. Podemos tomar conciencia de su existencia o seguir inconscientemente las opiniones ajenas. Si no tomamos conciencia, la terminamos aceptando en forma pasiva. La filosofía marxista de la praxis aspira a que los trabajadores, los jóvenes y el pueblo identifiquen críticamente las concepciones del mundo burguesa. Yo investigué algo sobre la teoría de la alienación. Decía que siguiendo los pasos de Engels, Marx comienza su crítica de la economía política en 1844. Lo hace en 2 trabajos, los cuadernos de notas de París, donde extracta y comenta diversos libros de economía, y los célebres manuscritos económico-filosóficos de 1844, donde desarrolla su primera crítica de la economía capitalista. La principal categoría de estos textos es la alienación, dando igual a la enajenación. Esta es definida por Marx como la pérdida de la ausencia humana, de la actividad habitual consciente que diferencia a la especie humana de otras especies. Cuando hay alienación, el ser humano termina subordinándose a sus productos, el dinero, el mercado y el Estado. Oye, ¿y qué pasa con el gobierno? Ahí les va. Resulta peligroso confundir gobierno y poder. Llegar al gobierno no significa llegar al poder. El Estado burgués cuenta con instituciones represivas permanentes que no cambian con un gobierno de derecha o de izquierda, liberal o socialista. Estas instituciones no están sujetas a votación, sirven para garantizar el orden normal de la sociedad capitalista y la denominación de la burguesía. El ejército, la fuerza aérea, la marina, las diversas policías, los servicios de inteligencia, los jueces, los tribunales, las cárceles. Bueno, creo que ya es mucho por hoy. ¡Miren eso! Espera. ¡Otra pieza! Después de clases, las chicas van en sus casas y buscan más acerca del marxismo. Hablamos del comunismo, ya, pero ¿y la contraparte? ¿Cuál es para entender más y complementar con lo del gobierno? El capitalismo constituye una manera de organizar la sociedad a escala mundial, aunque nace históricamente en Europa occidental. Su estructura desde su inicio como una sociedad en permanente expansión no puede existir sin conquistar día a día, año a año, nuevos territorios geográficos y nuevas relaciones sociales al interior de los ya conquistados. Con la globalización, todo Estado o nación debe desaparecer, menos el nuestro. Globalización. Para entender esto debemos saber qué es la globalización. La globalización, a pesar de que por esos años todavía es demasiado optimista y por momentos hasta un poquitín eurocéntrico, Marx es plenamente consciente de que su mundo no es aún todo el mundo. A su habitual agudeza e ingenio no se le escapan las limitaciones de su época. A pesar de todo, no estoy seguro de seguir viendo sobre esto. Marx y Simón Bolívar, ¿qué tiene que ver esto con la historia de América? Marx escribe durante enero de 1858 el capítulo Bolívar y Ponte sobre el libertador americano Simón Bolívar 1783-1830, publicado en el tomo 3 de la enciclopedia. Lo confecciona en medio de la redacción de los Grunters, primeros borradores en el Capital, que solo interrumpe momentáneamente en necesidades económicas.
Yo lo que más quiero saber es acerca de los grupos o causas que apoyó, criticó o estuvo Marx. La Asociación Internacional de los Trabajadores. Desde antes de la insurrección de 1848, Marx y Engels bregan por la constitución de las organizaciones revolucionarias de los trabajadores. Inicialmente se suman a los existentes y luego promueven otras nuevas. Algunas de ellas son el Comité de Correspondencia Comunista, los Fraternos Demócratas, la Liga de los Justos, la Liga de los Fuera de la Ley, la Liga de los Comunistas y la Sociedad Universal de los Revolucionarios Comunistas. Con paciencia, Marx y Engels trabajan por unificar las luchas dispersas contra el capital, pero estas iniciativas no alcanzan. Entonces, retomando una idea de Flora Celestina Terza Tristan, de 1803 a 1844, quien defiende en su obra La Unión Obrera la necesidad de una organización internacional de trabajadores de carácter mundial. Marx, mientras redacta El Capital, impulsa en 1864 la creación de la Asociación Internacional de los Trabajadores, conocida como la Primera Internacional. Feminismo, marxismo y lucha de clases. Aunque en la época de Marx el movimiento feminista no estaba constituido, existían voces herejes que cuestionaban la dominación patriarcal, uniéndola a las luchas de clases. Una de las precursoras es Flora Celestina Terza Tristan, quien defiende la unión obrera, la igualdad entre hombres y mujeres. Tristan es una crítica radical del matrimonio y de la vida cotidiana de las mujeres. En Paseos en Londres las describe como las proletarias de los propios proletarios. Y ahora algunos grupos feministas intentan conjugar la lucha de clases y al mismo tiempo la emancipación de la mujer. Oye, pero aún nos hace falta una última pieza de rompecabezas. Yo creo que algo más nos hace falta para entender. Chicas, no saben todo lo que leí ayer en la noche. Chicas, ¿a dónde van? Necesitamos que nos expliques qué pasó con Marx y por qué todo el mundo lo critica tanto. Bueno, así como la vida es dura, Marx murió y su familia respetó sus ideales hasta el final. Lo más triste es que su amigo incondicional, Engels, nunca lo dejó, y para él y el mundo fue una pérdida para la clase trabajadora y el pensamiento crítico. Con respecto al odio que le tenían, es porque consideraban que sus ideales son utópicas y radicales, pero creo que después de leer todo lo que pudieron, algo se ve que realmente es solo el desprestigio de los ricos que solo desean cubrir sus intereses y lo que sea diferente y los afecten se encargan de desaparecer. Ah, esa es la razón. ¿Y ahora qué hacemos? Luchemos, ¿quién dijo miedo? Nosotros somos la única esperanza de cambiar este mundo y volver a luchar como lo hizo la resistencia en Marx. Es más interesante vivir la revolución que escribir sobre ella.